Lo que el pastor estaba estudiando, nuestro pastor, 27:1. Fíjense bien lo importante. Iba a comentar, pero ya no tuve la oportunidad. Y qué bueno que lo dejó para que yo lo comente ahorita. Tenemos un tiempo maravilloso. Y dice el pastor que me dio 2 horas. Así es que vamos a gozarnos en esta hora. Fíjense bien el versículo. Salmos 27:1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esa pregunta. Más abajo dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y ahí dice: ¿de quién he de atemorizarme? Son diferentes las dos preguntas, ¿verdad? Ahora bien, estaba comentando el hermano Eduardo que esa fortaleza viene siendo algo que te rodea, que te protege para que te sientas seguro. Pero debes de tener, nosotros sabemos que dice la Biblia que hay ángeles que nos rodean, que están alrededor nuestro como una fortaleza. Pero lo más importante de esta palabra, hermanos, es que nosotros creamos y tengamos fe para que esto se lleve a cabo, porque no es solamente la fortaleza que dice la palabra que está puesta alrededor nuestro. Nosotros debemos de creer que esté así, porque me estoy acordando en la Biblia que dice que hay un siervo que dudaba de esa fortaleza. El siervo del profeta, su compañero, ¿cómo se llamaba? El que andaba con Elías, Eliseo, su siervo de Eliseo. Cuando se vieron rodeados del enemigo, y Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vean todos los que están del lado nuestro. Y dice que ese siervo vio espiritualmente todo el poderío que estaba a favor de Eliseo. Pero sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, o Dios nos llama a su presencia para ser sus siervos, creemos que desde ese momento nosotros tenemos una protección. Pero debemos de creerla, debemos de tener fe. No necesitamos ver para creer como el siervo de Eliseo. Eso es lo importante, eso es lo más importante, porque dice la Biblia que nosotros caminamos por fe, no por vista. Efectivamente, nosotros debemos tener esa confianza. Sí, hermana. Sí, pero el siervo de Eliseo, el que fue y le pidió regalos a Naamán cuando Eliseo lo sanó de lepra. No me acuerdo cómo se llama el siervo de Eliseo. Pero cuando Naamán fue que lo sanaran de lepra, Eliseo no le pidió no recibió ningún pago. Entonces el siervo de Eliseo fue detrás de Naamán y le dijo: ¿sabes qué? Mi amo dice que le des algo. No me acuerdo cómo se llama ese varón. No sé si alguien lo tenga por ahí. El siervo de Eliseo. Bueno, aunque lo hubiera sabido, no, está difícil pronunciar el nombre, ¿verdad? Entonces, sí es el siervo de Eliseo. Porque quiero estar seguro, porque si no los voy a confundir, porque no es el de Elías. ¿Ok? Entonces, él tuvo fíjense la grandeza o el privilegio de ese siervo, de haber visto espiritualmente o con sus ojos carnales. Yo no sé la mera verdad cómo haya sido la cosa que él vio. Dice el monte lleno de soldados de Dios que estaban protegiendo a Eliseo. Eliseo oró para que para que Dios
Ujú. A su siervo y pudiera ver. Dice Eliseo que estaba tranquilo, pero el otro estaba temblando de miedo. Por eso le digo este versículo, uno sabemos que tenemos la protección de Dios, pero debemos de tener fe. Porque sin fe, gloria a Dios, aleluya. Qué bendición tan grande, hermanos y hermanas. Es que muchas veces nosotros conocemos palabras, sabemos palabra, pero a la mera hora se nos olvida todo lo que Dios tiene para nosotros. Se nos olvidan las promesas de Dios. Se nos olvida la protección de Dios, y se nos olvidan muchas cosas. Y es ahí cuando nosotros empezamos a dudar y el enemigo viene y empieza a darnos una buena zarandeada. Pero debemos de estar firmes. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar con este estudio, lección número 6. Y es un tema muy interesante. Jesús, dice el escritor aquí, dice Jesús es 3 en 1. ¿Cierto o no cierto? Pues lo vamos a ver. Ya hemos visto que en Jesucristo, dice, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Así es que no hay otro Dios aparte de Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, si hubiera otro Dios, no tiene divinidad, porque todo está en Cristo. En Cristo está toda la divinidad. No hay otro Dios que tenga divinidad, porque entonces sería una divinidad compartida. Siendo Él el Padre eterno. ¿Quién? Jesucristo. Vamos a ver 2 versículos donde habla del Padre, 2 versículos donde habla del Hijo, 2 versículos donde habla del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con el Padre. Isaías 9:6, ya lo tenemos ahí. Este estudio es como si fuera un repaso de lo que hemos venido estudiando, para llegar a la conclusión de que Jesucristo es 3 en 1, o Dios 3 en 1, o el Espíritu Santo son las mismas personas, de lo cual también nos damos cuenta que la misma Escritura nos ha venido hablando. Y como también en Juan capítulo 5:7, donde confirma que Jesucristo, que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 en 1. De todo eso nosotros como cristianos, amada familia, no tenemos ninguna duda de que Jesucristo es el Padre. Que Él es el todo en todos y por todos y para todos. Gloria a Dios, aleluya. Isaías 9:6 y Juan 14:9. Algunos versículos posiblemente los esté estudiando, ya que no todos los voy a alcanzar a leer, debido a que perderíamos mucho tiempo. En Isaías menciona donde dice que hijo, un niño nos es dado e hijo nos es nacido. ¿Verdad? Así dice Isaías. Y Juan 14:9 dice, donde Jesús le dice a Felipe, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Voy a leer, hermano Isaías, para... A ver, por favor. Sí, no voy a alcanzar a leer todos, pero si alguien... Voy a mencionar las citas nada más, algunas las voy a agarrar. Juan 14. Isaías 9:6
16. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, yo creo que sí voy a venir leyendo todas las citas. Es que está interesante, porque fíjense bien, hermanos, fíjense bien, un niño dice nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense bien, entonces, fíjense que es Dios Padre, el Hijo que nació, el Hijo que fue crucificado, dice que es el mismo Dios. El mismo Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y que la humanidad crucificó en aquella cruz. ¿Cómo fueron las cosas? Dios mismo, Dios Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora fíjense bien. Bueno, se los voy a decir más para adelante. Vamos a seguir. Y luego de ahí nos vamos. Esto está hablando del Padre. Dije que les iba a hablar de 2 versículos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro es en San Juan 14:9, donde dice, le estaba hablando a Felipe del Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo quieres que te presente al Padre? Yo soy el Padre. Yo, Felipe, yo. No hay nadie más. En Isaías está diciendo que yo soy Dios, Dios fuerte, Dios admirable, príncipe de paz. Isaías está hablando de mí mismo. Yo soy ese hijo y ese niño que nació y les fue dado. Yo soy. No hay nadie más aparte de mí. Qué tremendo, ¿ah? Ahí tenemos 2 versículos. Ahora bien, vamos a leer los del Hijo. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Dice la palabra de Dios, y me buscan Gálatas 4:4. Voy a leer Lucas y me leen Gálatas 4:4. San Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense bien, amada familia, la palabra que dice aquí. El santo ser, antes de que el niño naciera, ya era santo. Ya se le estaba llamando santo. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. Porque solamente Dios es santo. ¿Cómo dicen los Apocalipsis, que dicen los ángeles allá en el cielo? Santo, santo, santo es el Señor. Y aquí dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. No va a ser cualquier persona. Ya venía con una santificación. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, Gálatas 4:4 lo encontraron. Léanmelo por favor mientras yo lo busco por si. A ver. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, Ok. que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, fíjense bien. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y qué bendición nosotros gozamos con ese tiempo, porque ese tiempo ha sido perfecto para nosotros. Y gracias a Dios que alcanzamos esta gracia en este tiempo, porque muchos de nuestros antepasados no la alcanzaron. Pero nosotros, amada familia, estamos bendecidos de haber sido alcanzados y por lo tanto rescatados. Luego dice el versículo aquí, el 5, para redimirnos. ¿Qué significa redimir? Librar, rescatar o extinguir una obligación. Nomás tomé las palabras más claves, pero sigue diciendo más, explica un poquito más. Redimir, librar de algo, ¿de qué? Mejor, ok, del enemigo, librarnos de la cadena con la cual el enemigo nos tenía atados, prisionados. Y dice para rescatarnos de las manos de aquel que nos oprimía día y noche, el cual, fíjense bien, el cual nos mantenía algunos ciegos, cojos, mancos y pobres. ¿Por qué? Porque cuando vivíamos en esa vida, amada familia, dice la palabra de Dios que antes no podíamos levantar la mirada arriba, las manos, no podíamos brincar, no podíamos danzar, no podíamos aplaudir, no podíamos hacer nada. Pero ahora en Cristo, dice, tenemos esa libertad de poder hacerlo. Por eso, como dice el hermano Santiago, hay que gozarnos y alabar al Señor porque somos libres. Porque el Señor ya nos redimió, ya nos hizo libres de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Gloria a Dios, aleluya. Esos son dos versículos del Hijo. Vamos con el Espíritu Santo, Efesios 4:4. Más adelantito, de ahí donde estábamos. Luego vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3:17. Efesios 4:4 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. No, estoy hablando del 6, es 4:4, perdón. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un espíritu, no hay más. Y ese es el Espíritu Santo, el cual hace hasta el día de hoy milagros, sanidades, maravillas y diferentes y expulsiones del diablo, y atamos al diablo por medio del Espíritu Santo, el cual operó en el Maestro, porque Jesucristo vino como humano, y como humano lo vimos que hizo grandes maravillas y milagros y sanidades. Pero dice la Biblia que Él se despojó de todo su poderío. Pero vimos que hizo muchos milagros y sanidades. Pero vimos que todo eso actuó el Espíritu Santo, como actuó también con los apóstoles. El Espíritu Santo, y es lo que hasta el día de hoy actúa en la iglesia. El Espíritu Santo. Porque dice la palabra que no nos iba a dejar solos.
les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce. Eso está interesante, maravilloso, que tengamos ese honor y privilegio de que nosotros conozcamos ese misterio de Dios. Amén. Y que no cualquiera lo puede conocer. Aleluya, gloria a Dios. Ok, estamos hablando del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:7, 17. Lo tenemos por ahí. Segunda de Corintios 3:17. Ya lo tenemos. Dice, porque el Señor ¿qué? No, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor, dice, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Hablando diferente de otro nombre que no sea el Espíritu. ¿Quién es el Señor? ¿De qué Señor está hablando? Por ejemplo, porque aquí dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿A quién se le llama Señor? A Jesucristo, a Dios, efectivamente, ¿verdad? Y dice que Él es el Espíritu. Son versículos donde estamos comprobando, amada familia, que los tres son una sola persona. Una. No hay más. Ahora bien, en Isaías, como hemos visto otros estudios bíblicos anteriores, Isaías capítulo 35, es que esto está bueno, me gusta, me encanta. Isaías 35:4, ¿qué dice? Lo tenemos. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense, amada familia, podríamos decir que Dios no envió a nadie más por nosotros o a dar su vida por nosotros. Él vino personalmente por nosotros. Lo importante que somos cada uno nosotros para Dios. Como he dicho en otras ocasiones, al Señor, ¿qué le costaba dejarnos abandonados y hacerse un nuevo pueblo? ¿Acaso no se lo prometió a Moisés en el desierto? Le dijo, apártate de este pueblo porque los voy a consumir y te voy a hacer otro pueblo, otra nación. ¿Qué costaba al Señor? Pero el Señor, por su gracia, por su misericordia, para demostrarnos su grande amor hacia nosotros. Y muchas veces nosotros le fallamos. No sabemos corresponder la grandeza a un Dios todopoderoso. Que nosotros incluso no conocíamos de la salvación. Porque la vida que llevábamos nos parecía que esa era la vida que Dios tenía para nosotros.
porque desconocíamos que había una vida diferente y nos conformábamos con esa vida llena de maldad. Y fíjense bien, mi mente, cuando vivía en esa vida, yo oía que decían que había un Dios y que había un diablo, salvación e infierno, pero dije, pues nadie va a ser salvo, por cuanto todos, pues en aquel tiempo era gente grosera, ningún grosero, ahora sí como dicen por ahí, un mal hablado va a entrar al reino de los cielos. Pero fíjense cómo trabajaba el enemigo en mi mente. ¿Sí? Decía yo, pero lo bueno es que no voy a estar yo solo en el infierno. Los grandes artistas, yo me comparaba con ellos, los grandes artistas, hombres poderosos van a estar también ahí. ¿Quién soy yo para que yo no esté ahí? La mentalidad que el enemigo viene a darte un conformismo para que no busquemos la verdad. Y no la buscamos nosotros. El Señor nos buscó a nosotros. Qué tremendo, ¿ah? El Señor nos buscó a nosotros. Qué bendición tan grande. Por eso dice el Señor, Dios mismo vendrá. Y Él vino, el Dios llamado el Padre, el Dios Todopoderoso, vino encarnado en Cristo Jesús como Hijo. Está otro versículo ahí mismo, Isaías capítulo 43. Es que estos son bases bíblicas, hermanos. Bases bíblicas de soporte donde estamos comprobando la grandeza y que estamos viendo que hay un solo Dios. No hay nadie más. Sí, hermano. Aquí en este mismo versículo, en el versículo 5, el que sigue, estaba diciendo qué iba a acontecer cuando iba a venir nuestro Dios. Él dice, yo mismo, dice, Él mismo vendrá y los salvará. Y aquí dice que es lo que iba a acontecer cuando Él viniera. A ver. Otra vez dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en las soledades. Fíjense bien lo que les acabo de decir hace rato. Que estábamos antes que ciegos, cojos, pobres y mancos. ¿Por qué? Porque estábamos atados y no podíamos levantar nuestras manos al cielo, ni nuestra mirada, ni brincar, ni alabar, ni danzar delante de Dios. Aquí está escrito, hermanos. Hermano, en el capítulo 11 de Mateo, ahí, porque la misma escritura de ahí nos lleva al capítulo 11 de Mateo, versículo 3, donde se cumple la escritura. Porque esta estaba escrita por los profetas, ¿verdad? Amén. El mismo Dios vendría y nos salvaría, ¿verdad? Iba a hablar a abrir los ojos. Los mudos iban a hablar, los ciegos iban a ver. Hermano, y esa escritura se cumplió en el libro de Mateo, cuando Él vino y habitó entre los hombres. Efectivamente. Por eso estamos hablando espiritualmente, no es que hayamos estado nosotros mancos físicamente, espiritualmente. Efectivamente, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Sí, hermano. Ahora recordemos cuando la palabra del Señor nos dice que Juan fue llevado preso. Y dice que envió a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús, dijo, ¿eres tú el que va a venir o hay que esperar a otro? Y el mismo Señor les dijo, vayan y cuéntenle a Juan qué es lo que ustedes miran. Miran los ciegos que ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los ojos caminan, todo esto se cumplió. Y aquí en el versículo 52:6 nos dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Efectivamente. Por eso, hermanos, hay muchas bases
Hay muchas bases y hay muchas formas de nosotros comprobar lo que hablamos. Si nosotros hablamos y no tenemos bases o comprobancias, hermano, eso es puro invento de hombre. Pero lo que hablemos debe estar fundamentado en la palabra, que tenga bases. Amén. Qué interesante, hermanos. 43:10, Isaías, capítulo 43:10. Dice, lo tenemos por ahí. Dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjense bien. Por eso dice la Biblia que Él es el principio y el fin. Antes de Él no hubo nadie más, ni después habrá nadie de Él. Por eso es único, unigénito, Dios fuerte, Dios poderoso. En Él estamos cumplidos todos. Lo que haya sucedido atrás, muchos millones de años atrás de nuestra vida, eso es otra cosa. Pero no ha habido y no habrá más dioses que nuestro Dios. Por eso, hermanos, una vez más, nos deberíamos de sentir afortunados de pertenecer al reino más poderoso y único que ha existido y que existirá por siempre. No hay otro reino más poderoso que el de nuestro Dios, el único. Gloria a Dios, aleluya. Espérame. El versículo 13 de ahí mismo dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aleluya, gloria a Dios. 43:13. Ok, espérame, déjame, ok. A ver, hermano. Aquí mismo en este versículo lo está diciendo en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Efectivamente, ese también lo tengo aquí, lo iba a leer ahorita. Lo que nos confirma que Jehová y Jesús es el mismo, porque fuera de Jesús no hay quien salve. Y nosotros tenemos que tener claro que se nos ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, en el cual dice que bajo el cielo se ha dado un nombre a los hombres, en el cual no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Y dice Jehová, no hay nadie más quien salve. No hay nadie fuera de mí en este versículo 11. Nadie. Entonces, si Jesucristo salva y Jehová salva, podríamos confundirnos. Pero aquí, por eso hay muchas bases o versículos que dicen que Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo, y que los tres son uno, para que no haya confusión de que, bueno, dice Jehová que Él va a salvar, pero Cristo también dice que va a salvar. Puede haber confusión, pero nosotros, gracias a Dios que conocemos la Biblia, sabemos que son la misma persona. Sí, hermano. Yo lo que mismo que tenemos que estar claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también nos dice que yo, Jehová, fui primero que todos y no habrá nadie después de mí. Lo mismo habla de Jesús cuando dice yo soy el primero y el último, principio y fin, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar claros y saber que, por ejemplo, el nombre de Jehová fue por interpretación. El nombre es Cristo Jesús. Por eso es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, amén. Efectivamente, ok. Ahora Jehová
fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo se presenta como Jesús o Jesucristo, nuestro Salvador. Pero ese ya es universal. Ya no es para un pueblo especial solamente como fue en el Viejo Testamento para el pueblo de Israel. Ahora es la salvación universal para todo el mundo, sea quien sea. Amén. Hermano, aunque el nombre de Jehová se usó por las traducciones, es que pusieron ese nombre de Jehová, pero nosotros, gracias al Señor, ¿verdad?, que tenemos de su Santo Espíritu, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, sabemos y reconocemos que cuando en las traducciones se le puso Jehová, nosotros ya de antemano sabemos que se está refiriendo a Dios. A Dios, efectivamente. Así lo conocemos, como el Dios Todopoderoso. Al Dios no conocido. ¿Para quién? Para el gentilismo, porque Pablo le estaba predicando a los no judíos, porque los judíos sí conocían a Dios, o sí habían oído hablar de Dios, pero los gentiles nada. Perdón, es que en la antigüedad, acuérdense que el nombre de Dios allá en la antigüedad era YHWH, y no le encontraban la definición de cómo pronunciar ese nombre. Entonces por eso en las traducciones se fue haciendo así, y Jehová, pues creo que fue lo más cercano a YH. Y estuvo bien porque pues lo podemos mencionar más mejor, ¿no? Porque tiene otros nombres que para mí se me hace difícil pronunciarlos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir. Un último versículo. Si tenemos tiempo continuamos y si no le paramos. 5 minutos tengo. Isaías 45. 21-22. Es que todo esto lo que estamos estudiando, amada familia, es para darnos cuenta que solamente hay un Dios y un Salvador y un Padre, un Hijo, un Espíritu, y que los tres son uno. Porque para el próximo domingo que viene, si Dios quiere, vamos a estar entrando a lo que es la Trinidad. La Trinidad. Entonces, está un poco, ahora, y le di un repaso, pero como que no lo entendí muy bien, porque está medio difícil, pero para Dios todo es posible. 45, 21 y 22, ¿lo tenemos? Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Fíjense bien, me voy a detener ahí. Dice Dios justo y Dios Salvador. Qué tremendo. Ahora sí, ahí se juntó esas dos palabras, que vino como Jesucristo a salvarnos, pero dice que Él es el mismo Dios. Dios justo, Dios Salvador. Es que hay muchos versículos, hermano, ya el que no lo entiende, el que no capte, el que se equivoque, o el que todavía no entienda lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que los tres son unos, si todavía no entiende, no comprende, no analiza todo, o se le hace difícil, pregunten hermanos, porque para eso estamos aquí. Tenemos tiempo, no importa si termino las citas o no las termino, lo importante es que nosotros entendamos quién es nuestro Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque van a venir diferentes clases de doctrina.
de enseñanza. Y si nosotros no sabemos en qué estamos fundamentados, seremos arrastrados. Seremos arrastrados por las mentiras. El enemigo en los postreros días va a afinar el engaño. Por eso dice que es como la cizaña y el trigo, son semejantes, difíciles de distinguir. Un ejemplo les puse: la milpa que crece en el campo, pero entre la milpa nace una caña que es idéntica a la milpa. Difícil de distinguir, solamente el campesino que siembra conoce la diferencia de uno y otro. Y así es la palabra. Si nosotros no entendemos la palabra, hermanos, no vamos a poder distinguir la verdadera palabra de Dios con la falsa enseñanza que venga. Sí. ¿Puede leer otra vez la escritura de Isaías y luego yo le leo la de Primera de Pedro 3:18? Isaías 45, 21. Falta el 22 todavía, nomás leí el 21. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay Dios, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Y el 3:18 de Primera de Pedro dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. ¿Cuántas veces padeció? ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez. Un solo arrepentimiento, una sola oportunidad. Por eso, hermanos y hermanas, debemos de cuidarnos. Porque después de haber sido nosotros restaurados y disfrutar de la grandeza de Dios, y si desafortunadamente nosotros regresamos para atrás, ya no hay otra oportunidad. Ya no hay otro perdón de pecados. Aunque la Biblia dice que hay diferentes clases de pecados, algunos de muerte y algunos no de muertes. Y eso lo entendemos, efectivamente. Pero hay pecados que son mortales, de los cuales dice Pablo: ni oren por esa persona. Se acabó. Ese es un estudio muy interesante. Parece que por ahí lo tengo también archivado. Ok, versículo 22 para terminar. Todavía me quedó mucho por seguir, pero mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más ni otro Dios que salve. ¡Qué bendición! Ahora, aquí está hablando en general, universalmente, para todo el mundo. Todos, dice: véanme a mí, vengan a mí, búsquenme a mí, porque solamente en mí hay salvación. No hay otro Dios fuera de mí. No hay nadie más que haga salvación. No hay nadie más que perdone pecados. No hay nadie más, solamente yo. Por eso dice: no se equivoquen y yendo detrás de otros dioses. Amén. Porque no los va a salvar. Es un engaño, es una falsedad, porque solamente en mí hay salvación. Ya. Qué maravilloso, amada familia. Gloria a Dios. Qué interesante. Así es que estamos viendo que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son tres en uno,
Voy a terminar con este versículo ya, primera de Juan capítulo 5, 7. Con esto termino y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana, el domingo, pero antes, el miércoles, estaremos por acá, porque se van a empezar a poner buenos los estudios, mejores. Sí, hermano. Y aquí mismo continúa diciendo el versículo 23, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo mismo que nos habla en Filipenses 2:10, donde nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el Señor. ¿Quién dice? El Señor es el Espíritu. Jesucristo es el Señor. Y a mí, dice, se postrarán todos y toda rodilla se doblará. Eso sí se le va a hacer más difícil al diablo confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Porque eso es lo que teme el diablo, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que teme el diablo. Mencionar el nombre poderoso de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Terminamos. Primera de Juan capítulo 5, 7, ¿qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno solo. Qué bendición. Así es que, amada familia, yo creo que no hay ninguna duda de quién y a quién adoramos y quién nos llamó por gracia a su presencia. El Dios Todopoderoso, el Dios mismo que hizo los cielos y la tierra, vino por cada uno de nosotros a darnos vida y vida en abundancia en Cristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria y la honra, el honor y el poder. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.